Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy martes 10 de junio de 2025 estamos conectándonos a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Estamos para entregarles el resumen de la información de carácter local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes y también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten nuestro informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discoram en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias por el apoyo diario a sus directores y seguidores. Agradecemos también a los seguidores de UNPG TV. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Bien, de esta manera comenzamos con la información que hemos recopilado hoy 10 de junio de 2025 de los distintos medios de comunicación, y tenemos la primera noticia en noticiasargentinas.com. Nos dicen que Ecuador incrementó un 30% su presencia militar en la frontera con Colombia. También se incrementó el despliegue de unidades aéreas y se incorporó tecnología especializada de vigilancia. Las Fuerzas Armadas de Ecuador aumentaron en un 30% la presencia militar en la selvática frontera norte de Colombia, con Colombia, para evitar la presencia de grupos armados irregulares al territorio ecuatoriano. Informó eso este lunes el Ministerio de Defensa Nacional. Según indicó esa cartera en un comunicado, la medida es parte de un plan estratégico para reforzar la seguridad en esta zona luego de recientes acontecimientos suscitados en la frontera. Como parte de estas acciones preventivas y de control, se ha aumentado significativamente la presencia militar en un 30% con personal operativo y de inteligencia, se precisó en el comunicado. Además, se incrementó el despliegue de unidades aéreas como los helicópteros Super Tucano, Super Puma H-225, Fenec y H-145, y se incorporó tecnología especializada de vigilancia como cámaras de monitoreo táctico y de levantamiento de información, vehículos multipropósito, David, todoterreno y drones. Bien, continuamos con el desarrollo de las noticias y Ecuavisa.com nos dice que Ecuador es el segundo país del mundo en consumo de productos cosméticos. Esa industria generó 1.500 millones de dólares en ventas durante el 2024. Tenemos un reporte de Ecuavisa. El maquillaje en Ecuador no solo embellece rostros, también activa la economía. En 2024 este sector generó 180 millones de dólares en ventas. La firma internacional Kantar sitúa a Ecuador como el segundo país en el mundo con mayor gasto en maquillaje. Kantar sitúa a Ecuador como el segundo país en el mundo con mayor gasto en maquillaje. 85 de cada 100 familias compran al menos un producto al año, solo superado por Corea del Sur. El 70% del maquillaje que se comercializa en el país proviene de venta directa, especialmente mediante catálogos y plataformas digitales, que convencen desde adolescentes hasta personas de la tercera edad. El tema del maquillaje está inmerso en todos los estratos socioeconómicos del Ecuador. Cuando hablamos a nivel general de cómo se distribuye esta conciencia de la belleza, del cuidado personal, de verse bonita, de verse bien arreglado y demás, podríamos decir que la costa lleva el primer lugar. Ahí es donde más maquillaje se utiliza. Pero el maquillaje es solo una parte de un mercado mucho más amplio, el de los cosméticos, que incluye productos para el cuidado personal, capilar, facial, fragancias y artículos de higiene. En conjunto, la industria cosmética ecuatoriana alcanzó 1.576 millones de dólares en 2024, 5% más que en 2023. Esta industria también se ha apalancado en los centros comerciales para dinamizar sus ventas y atraer clientes de forma masiva. Un ejemplo es la cadena de tiendas de mujeres, que actualmente tiene 40 puntos de venta a escala nacional.
Esta empresa genera 365 empleos directos y cada semana sus locales reciben un promedio de 15.000 usuarias que no escatiman presupuesto a la hora de comprar. Existen clientes puntuales que llegan al punto de venta por un labial específicamente, pero ya llegan aquí, llegan a llevarse 100, 200, 300 dólares solos en maquillaje. ¿Y qué es lo que realizan ellos? Pasan su tarjeta y difieren hasta 12 meses. Pero más allá del volumen de ventas, el impacto económico también se mide en empleo. Según datos de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, el sector genera más de 10.000 trabajos directos, 27.000 indirectos y más de 500.000 emprendimientos. Entre ellos destacan 20.000 peluquerías registradas en el país, en su mayoría lideradas por mujeres. Se suman cabinas de estética facial, centros de cosmetología, spas y negocios propios de venta directa. Aunque Ecuador tiene una industria cosmética formal y desarrollada en cuidado capilar, dermocosmética y fragancias, no cuenta con plantas de producción de maquillaje decorativo a gran escala. La razón principal es el alto costo de la maquinaria. Por eso, el 95% de los productos que se venden en el país son importados. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Coavisa.com también nos dice que el mercado del cuidado y tenencia de mascotas mueve millones de dólares en Ecuador. Cada vez es más frecuente que en las familias se gasten altas sumas de dinero en los cuidados de sus perros o gatos como si fueran otro miembro más del hogar. ¿Cuánto se paga en los servicios para perros y gatos? Conózcalo en este reportaje de Coavisa.com. Vamos a leer. Los animales de compañía son parte de la cotidianidad y reciben el mismo trato que cualquier miembro de las familias. Los datos del INEC señalan que 4.1 millones de hogares tienen al menos una mascota. Además, más de 2 millones de niños y niñas viven con perros y gatos, lo cual implica fuertes gastos económicos en sus cuidados, que cada vez se vuelven más sofisticados en cuanto a la alimentación, medicinas y toda clase de tratamientos. Es una tendencia que se ha sostenido con el pasar del tiempo y sube. Textualmente dicen que ahora la gente ya no tiene hijos, prefieren los denominados perrijos o gatijos. Es muy frecuente que los adultos mayores adquieran una mascota para que les acompañen, expresó Iván Pérez, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Pichincha. Esto implica que en las familias cada mes ya se calcule un presupuesto para comida y servicios veterinarios, es decir, se trata de un mercado lucrativo que mueve millones de dólares anualmente en el Ecuador. Cifras del mismo INEC refieren que en actividades de atención médica y control de animales domésticos llevadas a cabo por profesionales en hospitales veterinarios, perreras a domicilio, consultorios, quirófanos privados y en otros lugares, se generaron 27 millones de dólares con 1.370 plazas de trabajo en 2022 a escala nacional. En 2023 fueron 30.4 millones que generaron 1.491 empleos al ver las cifras. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Elcomercio.com nos dice que el déficit fiscal de Ecuador hasta mayo de 2025 es el tercero más alto de los últimos 10 años. El déficit fiscal de Ecuador llegó a los 1.306 millones de dólares hasta mayo de 2025. El tercero más alto en 10 años. Expertos proponen reformas urgentes. Entre enero y mayo de 2025, el déficit fiscal de Ecuador alcanzó los 1.306 millones de dólares, según el análisis del Centro de Investigaciones del Colegio de Economistas de Pichincha, CIECEP. La cifra representa el tercer mayor déficit en los últimos 10 años. El déficit fiscal ocurre cuando el Estado gasta más dinero del que recibe, explicó Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Es como si una familia ganara $1,000 al mes, disculpen, pero gastara $1,200, es decir, le faltan $200 para cubrir todos sus gastos básicos. Para cubrir esa diferencia, el gobierno se endeuda. Esto significa que en el futuro
tendrá que usar parte de sus ingresos para pagar esas deudas e intereses, en lugar de invertir en servicios públicos como salud, educación o infraestructura. La situación se agrava porque Ecuador acumula más de una década de déficit fiscales continuos. Bien, seguimos con las noticias. Disculpen que estoy un poquito mal de la garganta, pero aquí seguimos. El Mercurio.com.es nos dice que Progen prepara demanda contra Selec por terminación unilateral del contrato. Carolina Jaramillo, vocera del gobierno, confirmó el lunes 9 de junio de 2025 que la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, notificó a Progen, encargada de instalar 150 megavatios de electricidad para el país, sobre la terminación unilateral del contrato debido a los retrasos en los que habría incurrido la empresa. Progen fue contratada para instalar 100 megavatios de energía térmica en la central salitral Guayas. Esta debía estar disponible a finales del 2024, pero hasta ahora no se ha entrado en operación. Selec informó sobre el fin de este contrato el 3 de junio de 2025. Además, la empresa estadounidense debía instalar 50 megavatios adicionales en la central Quevedo Los Ríos. La notificación sobre el fin de este contrato fue realizada el pasado 29 de mayo. Según explicó la vocera gubernamental, a partir de la notificación, Progen cuenta con 10 días para responder al país y subsanar todas las observaciones que se han hecho al contrato. Caso contrario, se terminará el acuerdo y se procederá a cobrar multas y aplicar sanciones. Seguimos con las noticias y Primicias.es nos dice que el verano se retrasa en Ecuador por la niña Modoki y el clima seguirá cambiante, pero no tan frío como se especula. La época de verano se demorará hasta mediados de junio de 2025, según el INAMI. La llegada del invierno al sur del continente también provocará un leve descenso de la temperatura en Ecuador. Si últimamente ha notado que el clima en Ecuador está inusual, como días soleados que se vuelven nublados, lluvias inesperadas y mañanas frías, no es su imaginación. Todo esto tiene una explicación y se debe a los efectos que dejó el atípico fenómeno La Niña, conocido como La Niña Modoki, que ha afectado la llegada del verano en el país en 2025. Según explicó Javier Macas, analista del INAMI, La Niña Modoki ha cambiado el comportamiento típico del clima en el país. En lugar de enfriar el Océano Pacífico cerca de nuestras costas, como ocurre con la Niña tradicional, el enfriamiento ocurrió más lejos. Esto hizo que el agua cerca de Ecuador estuviera más caliente de lo normal, lo que evitó que llueva tanto en la costa como en años anteriores. Aunque la humedad que llega desde la Amazonía se ha mantenido alta, lo que ha provocado lluvias en la sierra y el oriente, incluso en mayo y los primeros días de junio de 2025. Eso ha hecho que el clima seco típico del verano se retrase en Ecuador, explicó Macas del INAMI. El pronóstico indica que recién a mediados de junio y con más claridad en julio podríamos tener días más secos y estables, sobre todo en la región sierra. Por otro lado, el invierno ya comenzó a sentirse en los países del sur del continente, como Perú, Bolivia y Argentina. Desde allí, masas de aire frío empiezan a subir hacia el norte, aunque esas corrientes pueden provocar bajones fuertes de temperatura, y en esos países y en Ecuador el efecto será leve, es decir, no habrá un frío extremo como se había especulado en redes sociales. Además, Macas aclaró que aunque es posible sentir algunas madrugadas más frías, sobre todo en la sierra y en la Amazonía, no se esperan caídas bruscas de temperatura.
En la costa, por ejemplo, las mínimas estarían entre 21 y 22 grados, lo cual es normal para esta época. En la sierra la sensación de frío aumentará por la humedad, pero las temperaturas seguirán dentro de lo habitual. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Y ahora ya en Guayaquil hubo una masacre que dejó al menos 7 muertos este martes 10 de junio, según elcomercio.com. Una masacre se registró la mañana de este martes 10 de junio de 2025 en el noroeste de Guayaquil, en la zona comercial de Peca. Una balacera sorprendió a los transeúntes. El ataque armado se dio cuando ya había muchas personas incorporándose a sus actividades diarias en la zona comercial de Peca, en el kilómetro 10 de la vía a Daule. Según información preliminar, 6 personas fueron acribilladas en la vía pública. Varias conductores de tricimoto, sujetos armados habrían llegado en motos y abrieron fuego en contra de las personas. El hecho se dio cerca del Parque Empresarial California. Los cuerpos quedaron tendidos sobre las aceras junto a los tricimotos a la vista de todos. En redes sociales, los transeúntes compartieron videos de las víctimas. En los videos también se puede escuchar el llanto y gritos de los familiares de las víctimas, quienes acudieron al sitio. Personal de la Policía Nacional y de Tránsito acudió a tomar procedimiento. La zona fue acordonada mientras se recogían los indicios para iniciar las investigaciones y dar con los responsables. Se investiga si se trata de un ataque dirigido contra la flota de tricimoteros, si se trata de un caso extorsivo o de pelea entre bandas. Seguimos con esta misma situación aquí en Guayaquil y en otro lado en ecuavisa.com. Nos dicen que en la calle 10ª, en el suroeste de Guayaquil, se registró un ataque armado y una explosión. A las 20 horas una persona fue asesinada en las calles 10ª entre Colón y Sucre. 3 horas después, en la calle 10ª y Ayacucho, un explosivo fue detonado en un negocio de comida. Veamos este reporte. El ataque a bala alarmó a los moradores de las calles 10ª entre Colón y Sucre en el suroeste de Guayaquil. Según testigos, a eso de las 8 de la noche, un grupo de personas estaba reunido afuera de una vivienda cuando llegaron los sicarios en vehículos y dispararon por varias ocasiones. Las víctimas quedaron cerca del portal de un domicilio y fueron trasladadas a casas de salud por familiares. Preliminarmente, la policía informó que una de ellas había fallecido. Cuando llegó al hospital, y otras 3 resultaron heridas. Sí, fueron hartísimos. No, creo que estaban reunidos, estaban celebrando cuando vinieron unos tipos en moto. Los que estaban ahí eran amigos de años. Sin embargo, los vecinos mencionaron que el número de víctimas pudo ser mayor porque a la hora del ataque varias personas transitaban por ese sector. Sí, algunas personas porque salieron corriendo. Los agentes cerraron la calle 10ª por 3 horas y durante ese tiempo, el personal de criminalística realizó las investigaciones correspondientes. Luego, los policías acudieron a las casas de salud para verificar el estado de los heridos, aunque de eso no dieron mayores detalles. Y anoche se registró una explosión frente a un negocio en las calles Ayacucho y la 10ª en el suroeste de Guayaquil y a pocas cuadras de la balacera que dejó un muerto y 3 heridos en la 10ª y Colón y que contábamos hace poco. Según moradores, cerca de las 11 de la noche llegaron varios hombres en una tricimoto y lanzaron un artefacto explosivo cerca de la puerta enrollable. En esta emergencia no se reportaron heridos ni daños materiales. Por el momento, los policías investigan las causas del atentado. Bien, seguimos con las noticias de carácter local. Guayaquil y un adulto mayor quedó cuadrapléjico tras un resbalón y está pidiendo ayuda. Veamos este reporte. No tenemos ni para ambulancia. Un resbalón en su casa cambió para siempre la vida de Wilfrido Pinargote Villafuerte. Hace un año el hombre de 65 años cayó sentado y se golpeó la columna con un muro del baño. Inmediatamente sus familiares lo llevaron al hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil, donde le informaron que había quedado cuadrapléjico.
una condición que le provoca parálisis desde el cuello hacia abajo. Desde entonces comenzó el viacrucis para Wilfrido, que ha pasado entre casas de salud públicas y privadas en busca de asistencia. El último hospital que visitó fue el de Monte Sinaí, hace casi 6 meses. Y desde ese entonces no hemos conseguido ambulancia, no lo podemos llevar a hacer atender. Yo me encuentro sin trabajo, lamentablemente. Y si lo tuviera, créanme lo que no estuviera solicitando esta ayuda. Para colmo, pues, tengo a mi esposa también hospitalizada. La hermana de Wilfrido. La hermana de mi cuñado. Y realmente, a veces no tenemos ni para poder solventar el alimento. El adulto mayor que no recibe una pensión por jubilación y que tampoco tiene hijos ni esposa, permanece en una cama, bajo los cuidados de sus hermanos y cuñado, quienes se turnan para atenderlo en su domicilio ubicado en las calles Colombia y La 30. Sin embargo, ellos piden ayuda para comprarle sus medicinas y movilizarlo a sus consultas, pues lo poco que ganan no les alcanza para cubrir los gastos. No tengo colchón antiescara. 5 días que no tomo la pastilla para la presión, paracetamol y losartán. Me hacen falta pañales, las cremas que uso para la escara que tengo. El día que visitamos a Wilfrido, este era su último pañal. El Ministerio de Salud Pública le envió una receta para que le compren ciertos medicamentos, pero no hay plata. Y, aparte de su problema lumbar, ahora el hombre sufre de anemia. Me salió anemia y eso es por lo que a veces los vecinos pues a veces me ayudan con comida, pero tampoco no pueden. Alimentación, y en realidad pues a veces no hay ni para comer y toca pedirle ayuda. Wilfrido Pinargote pide ayuda a las personas solidarias para comprar sus medicamentos o que le ofrezcan un trabajo a su cuñado. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Y ya en el ámbito internacional, Miguel Uribe sigue en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza en pleno mitin. Esto es lo que dice Euronews.com. Un sicario de 15 años se encuentra detenido tras disparar el pasado sábado al aspirante presidencial conservador Miguel Uribe Turbay en un acto de campaña en Bogotá. El aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, sigue en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza a quemarropa durante un acto de campaña en Bogotá el fin de semana. Los médicos que atienden al senador conservador de 39 años dijeron que casi no había respondido a las intervenciones médicas, incluida una operación cerebral, tras el intento de asesinato que renovó la recuperación por la violencia política en el país sudamericano. Miguel Uribe fue tiroteado el sábado mientras se dirigía a una pequeña reunión en el distrito de Medallo, en Bogotá. Un video difundido en redes sociales que Euronews no ha podido verificar de forma independiente muestra a un hombre armado disparando a quemarropa contra Uribe Turbay. Bien, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en el informativo nacional, y Euronews.com también nos dice que Zelensky reitera en una entrevista que Rusia no deja y no desea un alto al fuego, lo que quiere es anexionarse a Ucrania. El presidente ucraniano habla sobre la célula de espionaje húngara al oeste del país y asegura que solo negociará sobre territorios invadidos cara a cara con Putin. Volodymyr Zelensky ha declarado en una entrevista para el medio Balaz que cree que Vladimir Putin no quiere poner fin a la guerra, sino que busca diferentes pretextos para anexionarse Ucrania. Textualmente dice, no quiere únicamente destruir nuestras ciudades, sino la nación y el Estado ucraniano. Su objetivo es hacernos inexistentes. Bien,
Seguimos con las noticias más recientes a nivel internacional y aquí tenemos un video acerca de Netanyahu, quien se reunirá con su gabinete tras la conversación con Trump sobre Irán. Este es un reporte de Euronews.com. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebrará una reunión sobre Irán mañana miércoles, que se producirá después de una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, versando principalmente sobre este asunto. En esta reunión participarán el ministro de Defensa Israel Katz, el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y el presidente del partido ultraortodoxo Shas, Aryer Deri. Al encuentro también irán los ministros de extrema derecha Ben Gvir y Smotrich, que dirigen los ministerios de Seguridad Nacional y Finanzas, considerados el ala más dura del actual ejecutivo de Netanyahu. La reunión se produce mientras Teherán analiza una propuesta de Estados Unidos sobre su programa nuclear. Washington habría propuesto que se permita a Irán seguir enriqueciendo uranio en niveles bajos y durante un periodo de tiempo limitado, pasando a ser gestionado por un consorcio internacional de forma posterior. Se espera que Teherán rechace esta propuesta, dado que Irán perdería su soberanía energética con dicho consorcio empresarial. Trump no ofreció muchos detalles sobre la llamada con Netanyahu, pero advirtió que un enfoque violento de Estados Unidos hacia Irán no está descartado. Seguimos con las noticias de carácter internacional y vamos ya con la última también de Euronews.com. Nos dice que 700 marines y 2.000 soldados más se anexan de la Guardia Nacional, se unen al despliegue en Los Ángeles. Veamos este reporte de Euronews.com para finalizar. California ha presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos al considerar ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en su estado sin existir una petición previa de las autoridades californianas, como es habitual. El gobernador demócrata Gavin Newsom y el fiscal general californiano Robert Bonta han puesto en marcha este procedimiento legal el lunes. Trump ha autorizado el despliegue de hasta 3.000 miembros de la Guardia Nacional para hacer frente a las protestas contra su política migratoria. Se espera que otros 700 marines, que sí son competencia exclusiva del gobierno de Estados Unidos, refuercen al cuerpo ya implementado en las grandes ciudades californianas. Se calcula que por el momento hay decenas de detenidos en toda California tras las protestas. We have an incompetent governor, so I talked about governors, but I didn't talk about he's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states, and if I didn't get involved, if we didn't bring the Guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening, and they now admit it was a disaster. Newsom ha criticado duramente a Trump, afirmando que sus acciones suponen una violación de la soberanía estatal y argumentando que sienta un peligroso precedente. Tom Homan, principal responsable de las políticas y acciones relacionadas con la seguridad fronteriza, incluyendo la supervisión de la Guardia Nacional en la frontera, habría sugerido la detención del gobernador por redes, apoyada por Trump. Mientras las protestas contra la política migratoria trumpista crecen por todo el país, se espera que haya una gran concentración en la otra punta del país, en Nueva York, esta noche a las 11, hora central europea. Bien, y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Hemos realizado una recopilación de la información de distintos medios de comunicación. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les traemos este resumen gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, y también a los medios de comunicación digital que comparten nuestro informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y Esto Pensamos. Muchas gracias a sus directores y seguidores, y también agradecemos a los seguidores de UNPG TV en Facebook por darle like, comentar y compartir todos nuestros programas. Gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.